Gracias, Mabel Veras, por todas esas informaciones de lo ocurrido durante este fin de semana, que incluso en parte es lo que vamos a tratar en unos minutos. Ya lo saben, señores, con buena música y buena alegría, damos la bienvenida formal que se une a este panel a nuestra querida Nicole Rodríguez Lugo. Claro, hay que iniciar alegre, señores, este lunes que a veces se hace bien difícil, pero a pesar de que el día está un poquito gris desde tempranas horas en la mañana, hay que estar alegre, hay que tener siempre la vibra positiva y toda la actitud para iniciar con el pie derecho y con el buen ánimo los días, no sobre todo porque es lunes y es el inicio de una nueva semana, sino hacer ese ejercicio diario cada día de que te va a ir bien, de que uno tiene que ponerse positivo, mentalidad positiva. Así es. Sobre todo cuando uno viene de fin de semana con tantas informaciones, muchos hechos noticiosos, relevantes, muchas noticias en el ámbito político, Nelson Luis, que Claro. ciertamente tenemos la responsabilidad de compartir con toda nuestra gente. Mira, sabes muy bien que siempre hay que pensar en cambios. No podemos quedarnos estancados haciendo lo mismo todos los días y a través del tiempo llega un momento en nuestra vida donde nosotros sentimos de que ya no damos para más o que podemos hacer más dependiendo del lugar donde estemos. ¿Qué sucede? Que con esa mentalidad, al parecer, el presidente Luis Abinader también se despertó al realizar algunos cambios de cabezas de 3 instituciones cuestionadas en los últimos meses. ¿Qué sucede? Que Abinader tomó la decisión de intercambiar las posiciones de algunos funcionarios y otros casos nombrar nuevos incumbentes en instituciones gubernamentales que han sido desde hace semanas el principal foco de cuestionamiento de la opinión pública. Tenemos el INAVIE, el Instituto Nacional del Bienestar Estudiantil, donde el gobernante envió a Adolfo Pérez de León en sustitución a Víctor Castro, quien ocupaba el cargo desde noviembre del 2021. Desde 2020, recordemos que el INAVIE había estado siendo observado por la Dirección de Contrataciones Públicas debido a supuestas irregularidades en procesos de licitaciones. Esto provocó que el presidente Abinader destituyera al primero en ocupar el cargo durante su gobierno, Cecilio Rodríguez, tras denuncias sobre una adjudicación de contratos con empresas que supuestamente no cumplían con el pliego de condiciones para suplir el almuerzo escolar. Luego de su salida en el 2021, Abinader no había nombrado a Rodríguez en ninguna posición. También está el caso de Promese Cal, que es una entidad que nosotros aquí también hemos pues cuestionado muchas cosas que se habían dado a conocer, y ahí está, en la antigua dirección de Adolfo Pérez, quien pasa a ocupar la posición de Castro. Estuvo también en el Centro de la Atención Ciudadana por denuncias de supuesta ineficiencia. En su paso por el Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico, función que lideró por 5 años y un día, la gestión de Pérez fue denunciada de manera constante por permitir que las farmacias de suministro médico estén supuestamente vacías. También tenemos el caso de Senasa, que en los últimos meses se dio a conocer pues muchas irregularidades y supuestamente falta de fondos, y Abinader designó en esa entidad a Edward Rafael Guzmán como director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, en sustitución de Santiago Jacín, quien no tiene una nueva posición en la lista de funciones, o sea que se va a quedar fuera del tren gubernamental. Algo que se me hace un poquito cuesta arriba, Nicole, es el hecho de que si hay ciertas irregularidades en una posición pública y usted la cambia a otro lugar, no podrían existir irregularidades a donde usted esté mandando, entre comillas, a un nuevo director. Es cuestionable, Es totalmente cuestionable, claro que sí, sobre todo porque las cosas a veces que se dan en esas instituciones es de forma también, o sea, de forma y de fondo. Entonces ahí tiene mucho que ver el incumbente que está. Obviamente. Pudiera ser, aunque como se da el caso, hay algunos de estos que quedan fuera. Otros cambios que se dieron, de esos que quedan fuera del gobierno, que no se ha dado a conocer ninguna institución en la que va, es Homero, el director de comunicaciones de la presidencia, y ese tampoco fue designado en otra institución.
Pero lo de Homero se veía ya mencionando se había mencionado desde hace varios días de que incluso había sido él quien había tomado la decisión ya de salir de la dirección de comunicaciones de la presidencia, y vemos un nuevo nombramiento. Su renuncia, así es. Pero una de las más famosas, para no decir la más famosa de este bloque de cambios, fue la designación de Leonardo Aguilera en el Banreservas, y Samuel Pereira pasa a la refinería. Esto es algo que nos sorprende, sobre todo Samuel, no sé qué pudiera pensar las demás personas. Entiendo que venía haciendo un trabajo loable dentro del Banreservas, o sea, claro, posicionó la marca, que es lo que entiendo debe hacer un director ejecutivo. Así es. Abrió otras oficinas fuera de la República Dominicana, y mira que no tengo nada personal, digamos, no lo conozco, no he tenido nunca ninguna conversación con ese señor. Sin embargo, cuando las cosas están bien, hay que decirlo. Claro que sí. Y dentro de su gestión, el Banreservas tuvo notables cambios, tuvo verdaderamente un notable crecimiento, y eso está ahí, los hechos están ahí. Entonces, cuando uno dice que lo bueno no se cambia, uno como que ese refrán es bastante popular. Claro que sí. De por qué cambiar lo que está bien. Otros dicen que ya estaba bueno, 5 años eran suficientes, y que había que darle paso a otras personas, porque también, como digo una cosa, digo la otra. Esa es una de las posiciones mejores pagadas y también de mejores recursos del Estado Dominicano. Obviamente. Porque ahí el presupuesto prácticamente es abierto. O sea, que cualquiera que esté ahí, por las condiciones que tiene esa posición, pudiera hacerlo bien. Sin embargo, también sabemos que hay funcionarios que no tienen la intención, que no tienen la voluntad de hacer la cosa bien, y aunque le pongan todo el dinero del mundo, no hacen nada. Pero sí, creo que para mí no fue una sorpresa, porque también se había anunciado, se había dicho en las redes sociales este rumor de este cambio, y ciertamente fue así. Pero uno se cuestiona. Ahora, Leonardo Aguilera, un comunicador, colega nuestro, claro, porque hay que decirle así, pero también con un vasto conocimiento en economía, lo que hay que augurarle éxitos, claro, y que haga las cosas bien. Y eso es algo que nos conviene a nosotros, sobre todo aquellos que tienen cuentas en Banreservas. Pero creo que todo el dominicano que se respete debe ser cliente del Banreservas. Claro que sí, porque es el banco de los dominicanos. Algo que también que nos representa bastante es el himno nacional, obviamente. Sí. Estos cambios, las mismas tonalidades. Eso es de las cositas que sucedieron en el fin de semana, que hay que hacerlo así, tipo picadillo, para que usted esté enterado. Pero se dio a conocer un nuevo himno nacional para la República. Un nuevo himno nacional, lo único que suena con más calidad. Sí. Porque fueron grabados con unos micrófonos más modernos y demás. Tengo entendido que no se había realizado cambios en el himno nacional, o sea, regrabado desde el año 1960, supuestamente. Pero se había también hecho una versión completa para creo que el año 2018, si no me equivoco, que fue grabada creo por Sergio Vargas. Sí. Sin embargo, para muchos fue una sorpresa de que se invirtiera 3 millones de pesos para la regrabación del himno nacional, y que apenas fueron grabadas las 4 estrofas que normalmente ya el pueblo conoce. ¿Qué sucede? Que estuvo involucrado el señor Molina, Juan Luis Guerra, el ministro de Cultura Roberto Ángel Salcedo y demás. Para muchos dominicanos fue una sorpresa. Todo aquel que lo escucha siempre se siente con ese orgullo de la dominicanidad, pero nos deja un cuestionante de si era algo necesario, sí o no. Esa es la pregunta de realidad. Esa es una de las cositas que surgen de las noticias, que cuando se da a conocer tú te cuestionas precisamente eso. Como que en la República Dominicana entiendo que nadie, ningún ciudadano de a pie o ninguna persona que escuche el himno constantemente había propuesto o se había dicho como que vamos a hacerle una mejora. Deberíamos grabarlo. O vamos a regrabarlo. Sí hay que entender que quizás por un tema de cómo se grabó el himno en ese tiempo y cómo está la tecnología ahora mismo, quizás es verdad. Claro, se va a escuchar mejor, se va a escuchar más limpio, pero se cuestionó mucho el costo. Sí. Quizás era necesario invertir eso, no lo sé. ¿Por qué?
Pero oye, otra cosa, que es lo que a mí yo entiendo que me afecta y que no sé si, quisiera que dijeran si así es que va a quedar. Diga. Y es que el himno solo se grabó las primeras 6 estrofas, Ujú. que normalmente es la que la gente pone en los colegios para que, o sea, no se grabó todo. Entonces, eso envió un mensaje como que ese sería el nuevo himno Pero nacional. pero ¿Qué tam- hacemos con las otras estrofas que tienen parte importantísima de nuestra historia dominicana y que enaltece nuestra dominicanidad y nuestro orgullo patrio? Ajá. Porque solamente fueron las, como mencioné, las 6 primeras, creo, del himno y no se grabó completo. Entonces tú inviertes esta cantidad de dinero que el ministro desmintió y dijo que fue honorífico la grabación de ese video Ajá. de la música, perdón, sino que era algo del montaje que había costado eso, los 3.300.000 pesos. Pero, ¿Cómo? ¿qué hacemos con las otras estrofas? Que es lo que me preocupa a mí. Ujú. Mi himno no tiene 6, mi himno tiene 12, Sí. no tiene 6. Entonces, ¿por qué, si ya se hizo ese esfuerzo, no grabarlo completo? Que ese es el detalle, que en algún momento se mencionó de que había que colocarlo de manera completa en las escuelas y demás, y también a actos públicos. Se comentó eso, de que no se le daba realmente el valor al himno nacional porque no se colocaba de manera completa. Entonces se hace esta grabación y solamente a la mitad. O sea, lo que ya el pueblo dominicano generalmente conoce. Ujú. Pero, ¿por qué? ¿Una actualización tecnológica? Ok. Sí. ¿Algo necesario? No lo sé. No lo entiendo. No lo veo como algo necesario. No lo veo como... Sobre todo, mira, la Es mi parte... himno y la lo par- amo. Sí, exacto. Pero no que lo es uno entiendo. de los más lindos del mundo, Ay, sí. catalogado internacionalmente. El más lindo. Por letra y por melodía también. Es el más lindo. La realidad es que cuando tú tienes, por ejemplo, digamos, esta historia, estos símbolos patrios, que aquí hemos hablado tanto de lo importante de defenderlos, pero que son, digamos, ¿cómo lo explico? Parte de un momento histórico, inclusive el proceso de grabación. Sí. Como cuando tú dices, no, porque eso lo grabaron los otros días. No es que uno pierda el orgullo ni pierde el sentido, pero digamos que el contexto también cambia y uno pues le puede sorprender. Pero esa fue una de las informaciones que se dieron a conocer. Muchas personas estaban a favor, otras personas en contra, sobre todo por lo que mencioné del presupuesto. Pero lo cierto es que tenemos nueva música de nuestro himno nacional. Y Y nada. que yo espero que de aquí al 27 de febrero, Sí. entonces se inauguren las otras 6 estrofas, porque todo es una inauguración y todo una nueva ola. Entonces quizás de aquí al 27 de febrero se da una nueva, digamos que inauguración del himno nacional, porque hay que decirlo así. Sí. Bueno, damas y caballeros, O vamos un a nuevo una... lanzamiento, Así es. más bien. Damas y caballeros, vamos a una breve pausa comercial. Luego de esta, el desarrollo de nuestro contenido. Nelson Javier, el cocodrilo, también se va a unir a nuestro planeta aquí. ¿Saben? Señores, show de Nelson. Volvemos en breve.